Muy buenas tardes, mi nombre es Daniel Veras y esta es mi presentación para la clase de luminotecnia y climatización de proyectos, temperatura y calor, las diferencias, las escalas y unidades de temperatura, las más utilizadas y los países que más las utilizan. Para comenzar, se debe entender qué es temperatura, o T con su símbolo. La energía térmica se refiere a la energía contenida en un sistema que es responsable de su temperatura. Una rama de la física, la termodinámica, estudia cómo el calor se transfiere entre dos diferentes sistemas y cómo se realiza un trabajo en el proceso. Ve la primera ley de la termodinámica, por ejemplo. La temperatura es una magnitud física que indica que la energía de un cuerpo, de un objeto o del medio ambiente en general, medida por un termómetro. Dicha energía, la cual es interna, se expresa en términos de calor o frío, siendo el primero asociado con una temperatura más alta, mientras que el frío se asocia con una temperatura más baja. Vale recalcar que todos los materiales tienen átomos y moléculas que están en constante movimiento, vibrando o rotando. Simplificando un tema que es un poco complejo, cuanto más se mueven, mayor temperatura tendrá el objeto o el material. La temperatura de un objeto se puede definir como la energía cinética media de sus átomos y moléculas. Una definición de temperatura que en realidad se puede entender con más facilidad. Entonces, dentro de las unidades para medir la temperatura, las más conocidas y otras no tan conocidas son Celsius, Fahrenheit y Kelvin. Esas son las más conocidas, a las que ven ahí en negrita. Y por último, Rankine y Reaumur. Todos los pueden ver ahí con los símbolos respectivos. Y en el gráfico de la derecha pueden ver cómo cada una de esas unidades se comporta de manera diferente a la otra. Los símbolos que ven a la izquierda son qué representan esos números en cada una de las diferentes unidades. Por ejemplo, en Celsius, 100 grados representa el punto de ebullición del agua, 37 grados la temperatura promedio del cuerpo humano, 21 grados es la temperatura promedio dentro de una casa, 0 grados viene siendo el punto de fusión del agua y menos 273.15 grados Celsius viene siendo el cero absoluto. Y pueden ver cómo esos números varían dependiendo de las unidades que se ven a la derecha: Fahrenheit, Kelvin, Rankine y Reaumur. Entonces, para comprender un poco más estas unidades más utilizadas, hablaremos primero de Celsius y Fahrenheit. Entonces, si bien la mayoría de países utilizan la escala Celsius, como aquí en República Dominicana, o centígrados, algunos usan la escala Fahrenheit, por lo que es bueno conocerlas y saber cómo se pueden convertir sus unidades para poder entender. Entonces, la escala Celsius, con su símbolo de C, toma en cuenta el valor 0, como mencioné anteriormente, para el punto de fusión del agua, mientras que el punto de ebullición del agua corresponde a 100 grados Celsius. En el caso de la escala Fahrenheit, con el símbolo de F, la más utilizada es la más utilizada en Estados Unidos, por ejemplo, y el punto de fusión del agua está a los 32 grados Fahrenheit y el de ebullición a los 212 grados Fahrenheit. Es muy importante recordar que la variación en temperatura de 1 grado Celsius es mayor a la variación en temperatura de 1 grado Fahrenheit. Solo 100 grados Celsius cubren el mismo rango que 180 grados Fahrenheit, como pueden ver en el gráfico de la derecha. El termómetro de la izquierda viene siendo Celsius y llega desde menos 30 hasta el 100, mientras que Fahrenheit, el termómetro Fahrenheit, llega desde menos 20 hasta 220. Y ahí ven cómo en el mismo punto, pero a diferentes números, es la ebullición del agua, 100 grados en los Celsius y 212 Fahrenheit, mientras que la fusión es 0 en Celsius y 32 en Fahrenheit. Para continuar, la otra unidad más utilizada son los grados Kelvin,
la escala Kelvin, o K en su símbolo, que no tiene grado, es la escala más común utilizada para el trabajo científico por una serie de características, como por ejemplo, que su cero es el cero absoluto. Es decir, es la temperatura en la que todos los átomos y moléculas presentan menor energía térmica posible. Como ven aquí atrás, en este símbolo, en este gráfico, perdón, el último símbolo es un cero. Eso es lo que habla en la escala, en la unidad Kelvin. Como ven Kelvin aquí, es 0 Kelvin, mientras que ese número varía en, en las diferentes unidades que se utilizan. Entonces, la foto que ven a la izquierda es William Thomson, considerado Lord Kelvin, quien fue el que desarrolló esta unidad. En esta escala, el punto de fusión del agua se da a los 273 Kelvin y el de ebullición a los 373 Kelvin. Ojo, que no estoy diciendo grados. Como se puede notar, la magnitud de las diferencias de temperatura es la misma en Celsius y en Kelvin. Es decir, la variación de 1 grado en la escala Celsius corresponde también a una variación de 1 grado en la escala Kelvin. ¿Por qué? Porque los Celsius son una escala de 100 grados, siendo el 0 de 100 grados correctamente, siendo el 0 el punto de fusión del agua y 100 el punto de ebullición. Y aquí 273 Kelvin el punto de fusión y 373 Kelvin el punto de ebullición. 100 unidades entre ellos, ambos. Entonces, para hablar un poco de calor y temperatura, que son parecidos, se interrelacionan, pero no son lo mismo. El calor, con su símbolo Q, es energía térmica que se transfiere de un sistema más caliente a un sistema más frío que estén en contacto. La temperatura, por otro lado, es una medida de la energía cinética promedio de los átomos o moléculas en un sistema. Y por último, la ley del cero de la termodinámica dice que no se transfiere calor entre dos objetos en equilibrio térmico. Por lo tanto, están a la misma temperatura. Entonces, para describir un poco más la relación entre calor y temperatura, el calor y la temperatura son conceptos diferentes, pero estrechamente relacionados. Observa que tiene diferentes unidades. La temperatura típicamente tiene unidades Celsius con C o Kelvin, K. Y el calor tiene unidades de energía, joules, J. La temperatura es una medida de la energía cinética promedio de los átomos o moléculas en el sistema. Las moléculas de agua, por ejemplo, en una taza de café caliente, tienen una mayor energía cinética promedio que las moléculas de agua en una taza de té helado, lo que también significa que están moviéndose a una velocidad más alta. La temperatura también es una propiedad intensiva. Esto significa que no depende de qué tanta cantidad tengas de una sustancia, siempre y cuando esté toda a la misma temperatura. Por esta razón, los químicos pueden utilizar el punto de fusión para poder identificar una sustancia pura. La temperatura a la cual se derrite es una propiedad de la sustancia que no depende de la masa de una muestra. A nivel atómico, las moléculas en cada objeto están constantemente en movimiento y chocando entre sí. Cada vez que chocan, pueden transferir energía cinética. Cuando dos sistemas están en contacto, se va a transferir calor del sistema más caliente al más frío por medio de choques moleculares. La energía térmica va a fluir en esa dirección hasta que los dos objetos estén en la misma temperatura. Cuando esto ocurre, decimos que están en equilibrio térmico. Esta fue la presentación. Espero que les haya servido a comprender un poco más los conceptos de calor y temperatura, las diferencias y semejanzas también, y conocer un poco más de las unidades. Gracias.